Nos encontramos en la casa de un personaje que tiene múltiples facetas. Le hemos conocido como maestro universitario, le hemos conocido como crítico de arte, antes todavía fue crítico cinematográfico. También lo conocimos por sus libros, muchos libros, algunos premiados, reconocidos. Un placer presentarles al maestro Andrés de Luna. Muchísimas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes que vinieron hasta acá. Tienes como muchas facetas, todas vinculadas con el arte, con el quehacer artístico, pero a mí me gustaría que empezáramos hablando, como dijera aquel libro, por el oficio de escritor. Para mí es fundamental, es mi oxígeno realmente. Yo empecé escribiendo de cine y eso fue hace 73 más o menos. Pienso en escribir y entonces te interesan cada vez más temas y más cosas. Entonces cuando yo estaba en el periódico Sábado, bueno, más bien el periódico Uno más Uno, en el periódico, en el suplemento Sábado, ahí de pronto regresé de un viaje de Venecia y entonces pues había visto unos aparadores que me parecían extraños para Venecia, que eran unos aparadores donde había ropa interior femenina. Y entonces escribí una notita para Huberto Batis, ahí para el Sábado. Y esto, dijo él, pues esto me gustó, dijo, pues que podemos, incluso me puso un nombre, Andreas de Hermón, y empezó ahí una sección semanal. Entonces duró como 2, 3 años, no sé cuántos años, y después se pasó a la jornada semanal. Con un toque erótico. Erótico. Y con ese toque, desde el principio lo tomaste. Realmente lo que me dio la formación, la entrada, fue escribir de erotismo. Eso me pareció extraordinario. ¿Cómo llegamos al primer libro? ¿Cómo llegamos a erótica? Bueno, primero fue un libro de cine que se llama La batalla y su sombra, que era un libro sobre la revolución vista a través del cinematógrafo, que me pareció muy interesante. Y después ya empecé a publicar temas de erotismo y entonces escribí Erótica, la otra orilla del deseo. Tuvo un gran éxito, se recibió con... Bueno, se agotó a los 8 meses de haber salido, se agotó. Entonces, pero se publicó después en Tusquets hace unos años. ¿Tú qué tomas en cuenta a la hora de tus textos eróticos? Yo lo que tomo en cuenta es que sea literatura, sobre todo eso, construir literatura. Que tenga el tema de erotismo, bueno, eso puede ser o no, pero realmente me interesa escribir textos literarios. Y a partir de ahí, si se aprecian o no, puede ser. ¿Cuál es tu mayor reto cuando escribes entonces? Mi mayor reto es poder dar una imagen verosímil de lo que estoy diciendo, porque eso es lo difícil, ¿eh? ¿El cuento es tu género favorito? Sí, ese es maravilla. Tu género. Sí, porque la novela me cuesta mucho trabajo, fíjate. La primera es El invierno apenas comienza. Ok. Que es una novela erótica. Bueno, que lo consideran erótica. En realidad, yo creo que no tiene ese sentido, pero fue considerada como erótica. ¿Qué pasó con aquella publicación de La Sonrisa Vertical, que es una editorial que está justamente especializada en erotismo y literatura? Bueno, que tiene una colección que se llamaba La Sonrisa Vertical, que la dirigía Luis García Berlán, que era un gran cineasta además. Me mandó una carta diciendo por qué no había publicado como el ganador del premio, porque realmente pues a mí me habían llamado a la editorial para preguntarme si podían darme el premio o no. Lo que pasa es que les dije que algunos de los cuentos ya se habían publicado previamente. ¿Cómo se llama ese libro? Pues El bosque de la serpiente. Ok. Que es un libro que a mí me gusta, fíjate, a mí me sigue gustando, porque son historias que elaboré a partir justamente de muchos personajes reales, la mayor parte, y que además tiene un sistema que había utilizado Marcel Schwob para hacer sus vidas imaginarias, que era tomar algunos elementos mínimos y con eso construir las historias. Entonces aquí no es que sean exactamente las historias de los personajes, pero tienen mucho que ver con esos personajes. Y pasando arbitrariamente a otra de tus facetas, la de crítico de arte, has estado muy cerca de creadores y has trabajado analizando, recogiendo su obra. Háblanos de esta parte, por favor. Sí, cuando yo hacía un programa de reeducación que se llamaba Aguja de Diversos,
ahí empecé a conocer, por ejemplo, conocí a Belkin. Entonces vino y nos hicimos muy amigos. Entonces yo escribí un libro sobre sus dibujos. Y fue un libro que publicó la UNAM. Y fue muy interesante. Y después publiqué también otro texto que se integró al libro de los 33 años de labor artística que sacó Bellas Artes. Entonces fue un trabajo muy interesante. Era un gran señor Belkin, un gran cocinero, un gran anfitrión, un gran artista. Bueno, con él se disfrutaban muchas cosas. No solamente trabajaste con Belkin, no, sino también tuviste posibilidad de escribir otros textos. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, trabajé con Enrique Estrada, por ejemplo, que es un gran retratista, uno de los grandes retratistas de homenaje nacional en Bellas Artes. Trabajé con Héctor García también, con Gironella. Con todos ellos fue un aprendizaje maravilloso, porque además era gente que yo conocía bien, algunos eran mis amigos. El tren ha llegado a Ámsterdam. Después de un recorrido breve, el apetito llega con furia de maremoto. En la víspera, la tienda parisina Fauchon pudo proveer de algunas terrinas, como la de pato con pistacho y oporto, y la de cangrejo con champiñones, o un trozo de anguila ahumada. ¿Cómo llegas a la parte de la comida? Lo que pasa es que yo fui a proponerles una sección a Reforma. Sí. Rosa María, que era la encargada de la sección, me invitó a comer. Entonces yo le sugerí el proyecto. Me dijo, no. Total que a los 6 meses me habló y me dijo, pues se trata de hacer la crítica de los restaurantes. Bueno, pues está bien, pero... Y ahí empezamos y se podían hacer cosas fantásticas, porque tú podías ir a comer, llevar a tus hijos, llevar a quien quieras tú, y además hacer la nota como tú quisieras. ¿De qué hablabas? Bueno, de los ingredientes, ver, de cómo sabían, sí. de cómo estaban presentados. Bueno, tenías que hablar hasta de los baños, a ver cómo estaban los baños. Y la verdad es que fue muy exitosa la sección, ¿eh? 20 años los disfruté mucho. Me tocó un cambio que fue muy interesante, porque cuando yo empecé a hacer la sección había pocos restaurantes que valían la pena. Y poco a poco fue creándose la gastronomía mexicana. Entonces de pronto había gente que había estudiado en el extranjero y que venían aquí, o que habían estudiado aquí mismo en México y que tenían propuestas extraordinarias. Entonces todo eso me sirvió mucho, porque a mí me formó. Si a mí me formó algo, me formaron en términos gastronómicos, eso yo se lo agradezco mucho al periódico. Andrés, y la parte de viajar. Viajar. Yo sé que eres un viajero irredento. Comparte, por favor, porque yo creo que va todo entremezclado. Cuéntanos. Sí, la primera vez que viajé fuimos a Francia, a París, porque participé con la Bienal, con el grupo Taller de Arte e Ideología, imagina. Y entonces yo, como estábamos en París, entonces yo compré muchos libros y mandé mi ropa por barco. Me llegó 6 meses después la ropa. Y a partir de ahí ya empezamos a ir a Nueva York una y otra vez, a Europa otras veces. ¿Qué se aprende en los viajes? Dicen que se aprende mucho. ¿Tú qué has aprendido? Yo he aprendido pues que cada paisaje es diferente, que cada situación es diferente, que cada restaurante que vas es distinto, que todo, que te cambia la vida realmente. Fíjate que si uno quisiera ubicar los lugares que uno ha vivido, realmente nunca los puedes confrontar con lo que vas a vivir ahora. Inclusive, por ejemplo, si vas a Nueva York 10 veces, la 10ª vez es diferente de la vez anterior, porque realmente cambió el lugar, cambió algo, cambiaste tú. Entonces todo esto es lo que la experiencia viajera, que cada vez que viajas a un lugar tienes otra experiencia, y esas experiencias son las que te nutren, las que te dan algo. Te pregunté hace poco que si los años te pesaban. ¿En algún momento pensaste que podías llegar a los más de 60 años? No, nunca pensé eso. Nunca pensé eso. Yo pensé que yo me iba a morir joven. Yo pensé que los 40 ya eran como ya el final. ¿Qué es lo que más te asusta de lo que has ido conociendo de la vejez? Lo que más me asusta es que me olvido de cosas. Eso sí me asusta. Porque realmente es terrible de pronto que no tengas claridad en lo que estás pensando. Bueno, sí tienes claridad en la idea, pero a veces no tienes los nombres o no tienes las referencias. Eso sí me asusta un poco.
Aunque claro, eso se puede trabajar. Pero ¿no te da como un poco de susto perder el poco tiempo que nos queda? Nos queda menos tiempo que al principio. Eso sí, por eso estoy escribiendo los libros. En fin, no pierdo el tiempo, ¿no? Eso me parece brutal, o sea, incluso cuando la gente me decía que se deprimía estando encerrada, yo decía, pues es también una posibilidad de estar con uno mismo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordara? Pues como soy realmente. ¿Cómo es? Pues ¿cómo puede ser uno? Pues no sé, a ver, cuéntame. Pues alguien que le gustó viajar, que le gustó oír música y que le gustó escribir. Esas 3 cosas sí me gustaría. ¿Piensas que se puede aprender a envejecer? Yo creo que sí, desde luego, que además es una cosa obligada, ¿eh? Porque si no empieza uno a volverse loco. O sea, yo he visto viejos que de pronto se pintan el pelo y que andan vestidos como jóvenes, entonces se ven ridículos. Uh-huh. Realmente el aprendizaje de la vejez es que con los años te vas adaptando, que todo se va a acabar, que se va a acabar, incluso que las mascotas se acaban también. Y que eso es terrible. Tenemos 2 perritos actualmente que están los 2 viejitos y que bueno, que se van a acabar un día. Como nosotros. Como nosotros, exacto. La referencia es eso, el espejo es que nosotros nos estamos acabando también. Pero el aprendizaje es ese, que no tenemos que darle marcha atrás. O sea, así funciona la vida y así hay que aceptarla. Y eso me parece que es muy bueno, porque se renueva la vida.